Producciones Lavasori presenta. El número de los 144.000 ungidos está reñido con toda lógica y no resiste ninguna explicación justificatoria. ¿Solo los 144.000 irán al cielo? En la atalaya del 15 de febrero de 1982, página 30, la sociedad Watchtower publicó lo siguiente. Durante 19 siglos ha existido solamente una llamada, la celestial, con Jehová siendo muy selectivo de quienes estarán sirviendo con su Hijo en su reino. La sociedad Watchtower dijo que el llamado de cristianos con esperanza celestial cesó en el año de 1935, cuando sus 52.465 miembros de entonces, todos con esperanza celestial, tomaban de los emblemas en el memorial. Aquí vemos este cuadro sinóptico, donde vemos pues que en el año 1935 hubo 52.465 participantes ungidos en el memorial. Desde ese momento hacia atrás solamente existía una llamada que es la celestial. Pero aquí cabe hacerse una pregunta. ¿Puede ser correcto o cierto que hubieran menos de 92.000 cristianos ungidos desde Cristo hasta el año de 1935, en 19 siglos? ¿Podría ser eso razonable? Si solamente en 56 años de fundada la Watchtower con Russell, en el año de 1879 hasta el año de 1935, salieron de ahí solo 52.465 ungidos, ¿cómo se explica entonces que en 19 siglos, desde la muerte de Jesús hasta el año de 1935, hayan existido únicamente la risible y ridícula suma de 91.535 cristianos antiguos en todo el mundo que forman el saldo para completar la cifra de 144.000 ungidos en total? Aquí vemos pues que el año 1914, retrocediendo a la época de Jesús, hubo solamente menos de 144.000 cristianos genuinos, algo que es realmente imposible. Pero la sociedad Watchtower recibió una nueva luz más brillante de Jesús, apagando completamente la luz anterior, donde se afirmaba que la fecha del llamado de cristianos con esperanza celestial cesó en 1935. Ahora Jehová cambió de opinión y le anunció a su esclavo, a través de su Hijo Jesucristo, la siguiente nueva luz súper más brillante. En la atalaya del 1 de mayo del 2007, página 31, se lee lo siguiente. A medida que el tiempo ha pasado, algunos cristianos bautizados después de 1935 han sentido en sus corazones la esperanza celestial. Por lo tanto, no podemos ahora poner una fecha límite de cuándo terminará la llamada celestial. Ahora la Watchtower nos está diciendo que a partir de 1935, este número de 52.465 ungidos existentes hasta el año de 1935 podría aumentar en el futuro, en los últimos días, con nuevos miembros que sintieran la llamada celestial. Pero contradictoriamente, por otro lado, nos estaban diciendo lo siguiente. En la atalaya del 15 de febrero del 2009, páginas 27 y 28, se nos dice lo siguiente. El número de ungidos en la tierra ha decrecido a través de los años. El decrecimiento del número de ungidos es evidencia que estamos en los últimos días. El número de esos ungidos en la tierra ha decrecido a través de las décadas. ¿Será eso cierto? Veamos acá el cuadro sinóptico, podemos ver pues, tenemos desde los últimos 30 años del 1977 hasta el 2008, no vemos ningún decremento en 30 años. Vemos acá el nivel del 2008 con el año 77 y lo vemos el mismo tamaño. Acá se puede apreciar en los últimos 30 años no había pues ningún decremento. Mira acá cómo va subiendo al final, sobre todo en los últimos 4 años. En 1935 hubo 52.465 participantes ungidos al memorial.
Y en el año 2005 fue el número más bajo de participantes al memorial, con 8.525 participantes. El incremento de estos ungidos desde el año 2007 ha sido de 9.7%. Ahí lo podemos ver, que desde el año 2005, por ejemplo, tenía 8.524 miembros, en el 2006 participan en el memorial 8.758, en el 2007 tenemos 9.105 y en el 2008 tenemos un aumento significativo de más de 880 miembros que participaron en el memorial en el 2008. Seguramente en el 2009 esta cifra se habrá aumentado. Sin embargo, en la atalaya de agosto 15 de 1996, página 31, se dice que existe toda la razón para creer que el número de estos ungidos continuará declinando a medida que vayan envejeciendo y les ocurran hechos imprevistos en sus vidas terrenales. Si realmente el crecimiento del número de cristianos con llamada celestial es evidencia que estamos viviendo en los últimos días, ¿por qué entonces ha estado aumentando el número de ungidos en los últimos 4 años, como vemos en este gráfico de atrás? No existe la menor duda que las mentiras de la Watchtower quedan totalmente descubiertas con estas pruebas contundentes que demuestran que la Watchtower es una falsa religión repleta de inconsistencias y contradicciones. Ateniéndose a los cálculos que hace L. Hertling, se podría calcular que durante la segunda mitad del siglo I, en la época del Imperio Romano con Nerón y Domiciano, los mártires cristianos que murieron en manos de estos perseguidores emperadores romanos serían unos 5.000 para todo el siglo II. Tenemos a Adriano, Trajano y Antonio, Marco Aurelio, otros 10.000 para todo el siglo III, con Séptimo Severo y Decio, y Valeriano y Aureliano, unos 25.000 cristianos muertos en manos de estos emperadores. Y para finales del siglo III y comienzos del IV, con Diocleciano, Galerio, Maximio, Daja, unos 50.000, con lo cual se podría calcular el número de mártires de las persecuciones del Imperio Romano en torno a los 100.000 cristianos. Estos fueron cristianos verdaderos que fueron asesinados, del total de aproximadamente 200.000 cristianos existentes solo durante los siglos II al IV en el Imperio Romano, sin contar a los cristianos que existieron en el siglo I con Cristo y en el siglo IV en adelante, que elevarían este número de cristianos a varios cientos de miles más antes del año 1935. Sin embargo, la atalaya del 15 de febrero de 1982, página 30, dice que durante 19 siglos ha existido solamente una llamada, la celestial, con Jehová siendo muy selectivo de quienes estarán sirviendo con su Hijo en su reino. Entonces, si durante 19 siglos ha existido solamente una llamada a la celestial, el número de 144.000 cristianos con esa esperanza celestial se cubrió por lejos, solo en los primeros 4 siglos de esos 19 siglos de la era cristiana que se hace mención en la revista de mención de la atalaya del 15 de febrero de 1982, página 30. Señores Watchtower, no hay duda que ustedes están totalmente enredados en sus doctrinas, pues ellas son totalmente inconsistentes y fácilmente rebatibles con simples razonamientos lógicos como el que acabamos de desarrollar. Es hora de hacer maletas, armarse de coraje para escapar de la UT y no volver nunca más.